Iba a decir en un minuto arrancamos, pero ya arrancamos. Bien, entonces, hasta ahorita hemos revisado distribuciones asociadas a montos de reclamación y conceptos asociados a montos de reclamación. Pero decíamos que esta condición, esta situación de coberturas de seguros, tiene dos variables aleatorias de interés importantes. Una que refleje los montos de reclamación y otra que refleje el número de reclamaciones. Ambas serán importantes para el total de recursos, de dinero que deba de pagar una compañía por un total de reclamaciones de alguna cobertura de seguros o de todas las coberturas de seguros que tenga en su haber. Entonces decimos, distribuciones discretas. Además de modelar el monto de reclamación, también interesa modelar la frecuencia con que estas reclamaciones o estas pérdidas ocurren. Pues frecuencia, ¿sí? Esencialmente tiene que ver, jóvenes, con coberturas colectivas. Si yo, por ejemplo, estoy pensando aquí típicamente en la cobertura de seguro de vida, pues esa, ¿no? Salvo que el sujeto sea del universo Marvel, ese solamente puede fallar una vez. Y se acabó, se murió, ¿no? Estamos hablando entonces de coberturas de seguro que permiten reclamaciones varias durante un periodo. No necesariamente tienen que ser colectivas, pero en general uno puede pensar en ellas. Puedo tener, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores que durante un periodo, por ejemplo un año, ¿sí?, represente diversos usos, diversos montos de reclamación por el mismo sujeto, ¿no? Pero particularmente si pienso en un seguro colectivo, ¿no? Por ejemplo, del seguro de gastos médicos mayores o de lo que sea, de un colectivo, de una empresa, por ejemplo, seguro de quién sabe qué, ustedes como estudiantes son seguro colectivo, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha utilizado el seguro de la UNAM alguna vez? ¿Nadie? Pero sí saben que están asegurados por la UNAM, ¿o no saben? Sí, pero nunca lo he usado. Y sí saben que valen muy poquito para la UNAM, ¿no? Deben de tener una prima ahí como de unos, ¿qué les gusta? Como unos 30,000 pesitos, 20,000 pesitos. Eso es lo que valen para la UNAM ustedes. Deberían de sentirse mal, ¿no? Entonces, este tipo de seguros son los que queremos. Puede haber de una sola póliza varias reclamaciones y eso contaría la frecuencia de reclamación. Por si todos reclaman solamente una vez, pues esa frecuencia no varía y no tendría chiste meterla, ¿no? Dice, como obvio, dice, como es de suponer, los modelos para caracterizar esta frecuencia de pérdidas, que por supuesto son aleatorios, es una frecuencia aleatoria, corresponden a distribuciones para variables aleatorias discretas. Es importante señalar que este tipo de distribuciones también puede utilizarse cuando los montos de pérdidas se agrupan en una tabla de frecuencias, ¿no? ¿Sí? Situación muy común en el quehacer de las compañías aseguradoras. Esto es algo típico, jóvenes, ¿no? O sea, lo que dice aquí es que a veces en las compañías lo que se hace es agarrar los montos de reclamación continuos, ponerlos como en una tablita de frecuencias y se pueden manejar de esta manera, ¿no? O sea, ya dijimos que tener variables numéricas observadas y meterlas en estos rollos de las clases para hacer una tabla es una pérdida de información, pero si así se hace, pues así se hace. Antes de iniciar la presentación de los modelos para variables aleatorias discretas y sus características, es conveniente recordar una función muy importante que va a aparecer en estos desarrollos. ¿Ya la conocen ustedes? Sí. Es la función generadora de probabilidades.
Entonces dice, sea en una variable aleatoria discreta con función de probabilidad denotada por pk, que sería la probabilidad de que n igual acá, que sería 0, 1, 2, que representa en nuestro caso la probabilidad de que exactamente K reclamaciones ocurran en una póliza de seguros. La función general de la probabilidad es FGP, de esta variable aleatoria está dada así, ¿no? PNZ es la esperanza de Z a la N, que es igual a la suma desde que K igual a 0 hasta infinito de PK por Z a la K, ¿no? Esta es la definición. Si el proceso de observación es más bien finito, entonces será una sumatoria hasta el máximo. Que recibe el nombre, este nombre. ¿Por qué recibe este nombre, jóvenes? Porque esta es la función generadora de probabilidades. Díganme. ¿Qué? ¿Por qué? Sí la vieron, ¿no? En probabilidad, ¿o no la vieron? ¿Sí vieron la función generadora de probabilidades, jóvenes? Nadie la vio. A ver. Sí, pero no me acuerdo. No se acuerdan para qué demonios sabe. Pero, ¿cómo le fue ayer a las Chivas? ¿Eh? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí están al tanto o no? ¿Quién sabe? Empataron a ceros. Es que tenemos memoria selectiva. Pues, ¿para qué carajos queremos la función generadora de probabilidades? Queremos saber si las Chivas ganaron, ¿no? Que recibe este nombre dado que esa cosa, sí, genera las probabilidades de cualquier variable aleatoria. Es un objeto importante. Ajá. Bien, continuamos. Entonces, vamos a ver, o sea, una ventaja y no de las distribuciones discretas es que son muchísimo menos que las distribuciones continuas. Díganme, jóvenes, algunas distribuciones discretas que ustedes conozcan. Échenmelas. Bernoulli. La Bernoulli. Binomial. Binomial. Diga. En el chat, alguien que nos escribe en el chat y nos diga. La Poisson ya dijo Alexi. Perdón, Alexi, ¿eres chico o chica, Alexi? Porque el nombre no me dice nada. Bien. Bueno, ya tenemos entonces Bernoulli, binomial, Poisson. ¿Alguien más? Digo, ¿alguna otra más? La geométrica, Carla, muy bien. ¿Otra? ¿Ya se nos acabaron? Hipergeométrica. Hipergeométrica. ¿Cómo la Cauchy, Pablo? La Cauchy es continua. ¿Eh? ¿Ya? Bueno, no son muchas la binomial negativa. Muy bien, Julio y Carla, muy bien. Y no tenemos muchas más, ¿no? Hay una que se llama algo así como un rollo como de logarítmica y párenle de contar. Entonces sí es cierto que tenemos pocos elementos para distribuciones discretas. Comparado con las continuas, olvídenlo, ¿no? Bien, entonces vamos. Igualito que hicimos con las variables continuas, aquí vamos a revisar las variables discretas sin gran cosa, ¿no? Nada más para que las recuerden. Son variables que teóricamente ustedes ya vieron en alguno de los cursos. Entonces, la binomial negativa, ¿no? Dice, esta distribución caracteriza, como todo mundo sabe, el número de éxitos o fracasos, según sea el caso, en ensayos Bernoulli independientes, ¿no? Por ejemplo, si estamos pensando en el seguro típico de vida, N sería el número de sujetos que tenemos nosotros cubiertos, ¿sí? Cada uno de nuestros sujetos sería una Bernoulli, ¿no? O se muere o no se muere en el periodo que estemos
haciendo la cobertura, por ejemplo, que estemos hablando de un año particular. ¿Mm? Su función de densidad de probabilidad. Jóvenes, aquí Q, que para nosotros representaba la probabilidad de fracaso, aquí es como la probabilidad de éxito. Y se debe justamente al área. Usualmente esa Q para nosotros es P, pero me vale gorro el símbolo, ¿no? Ya lo saben, esta es la función binomial. Las características ya las conocen. La media de n es n por q, la varianza es n por q de 1 por 1 menos q. La función generadora de probabilidades es esta, ¿sí? Y la función generadora de momentos, si la llegáramos a ocupar, es esta, ¿no? Si n es 1, ¿qué es eso, jóvenes? Si n es 1, ¿qué tipo de n? Esa n chiquita es 1, ¿qué tipo de variable aleatoria es esta? Una Bernoulli, jóvenes. Y ahí está la binomial para distintos parámetros. La binomial es sesgada si P se aleja de un medio, como ven, y es simétrica si P es igual a 0,5. Entonces, si P es igual a 0,5, en el teorema ese de convergencia de esta cosa a una normal, pues converge más rápido. La razón es, ya es simétrica. Lo único que tenemos que corregir son el peso de las colas. Si tenemos una de estas o una de estas, pues esta es asimétrica. Entonces tenemos que corregir simetría y peso de las colas en ambas densidades. La geométrica. ¿Qué caracteriza la geométrica, jóvenes? ¿Cómo les presentaron a ustedes la geométrica? ¿Para modelar qué cosas? No vean las notas, no hagan trampa. ¿Qué modelamos nosotros con la geométrica, jóvenes? ¿Ni idea? Creo que era pues el número de fracasos antes de... No me acuerdo si era del primer éxito o del errésimo éxito. No, de obtener un éxito. Díganme una situación real donde esas cosas ocurran, donde uno esté como interesado en el número de fracasos antes de obtener un éxito, el primer éxito. Denme un ejemplo. ¿No hay? Piénsele tantito. ¿Alguien de ustedes juega melate o algo así? La lotería, ¿no? Cualquier juego de esa naturaleza, uno diría, pues, me interesaría saber, ¿no? Modelarlo con una de estas y decir cuántos fracasos vamos a tener antes de obtener el primer éxito, sería interesante. Dice, la distribución geométrica caracteriza el número X de ensayos Bernoulli necesarios para obtener un éxito, X igual a 1, 2, 3, o también es la distribución de probabilidad del número Y igual a X menos 1 de fallas antes de obtener el primer éxito, Y igual a 0, 1, 2, hasta 3. Entonces la idea aquí es, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Cuántos ensayos, cuántas apuestas vas a hacer antes de obtener tu primer éxito? Entonces, si P es igual a beta entre 1 más beta, y esa notación, jóvenes, es de esta área, ¿sí? Ahorita vamos a caracterizar la geométrica a través de ese parámetro beta, y la probabilidad de éxito sería beta entre 1 más beta en esta manera de caracterizar esta variable aleatoria. La función de densidad de probabilidad de esta variable aleatoria es esa, ¿sí? O bien, esta de acá, con características, la esperanza de n es beta, la varianza de n es beta por 1 más beta, ¿no? La función generadora de probabilidades es esta, y la función generadora de momentos es esta. Y ahí hay 3 geométricas, por supuesto, made in R.
la más popular de las distribuciones discretas. La Poisson juega un papel similar a la normal en las variables continuas, ¿no? Por eso es tan importante. Esta es probablemente la más importante de las distribuciones discretas para modelar la frecuencia de reclamaciones, ¿no? O sea, cuando uno piensa en una variable de conteo, como sería el número de reclamaciones, ¿no? Naturalmente la mente lo lleva a uno a pensar en una Poisson. ¿Por qué? Porque el modelo Poisson es el modelo común para variables de conteo. La distribución Poisson puede contemplarse como el caso límite de la distribución binomial negativa, donde n es muy grande y la probabilidad de ocurrencia p es constante y muy pequeña. ¿En alguno de los cursos ustedes de estadística o probabilidad hicieron esta demostración, jóvenes? ¿De que la binomial converge a la Poisson o no? Este es un resultado muy importante, ¿no? Uno lo debería de hacer como para estar seguro de que esas cosas existen, ¿no? De que realmente la binomial converge a la Poisson bajo las características que ustedes ya saben de probabilidad de éxito pequeñita y número de ensayos grande, ¿no? Pero valdría la pena que un día se lo pregunten. En este caso, n sigue una distribución Poisson, ¿no? Cuando hacemos ese proceso límite de la binomial, con parámetro lambda igual a np. Entonces decimos que n se distribuye Poisson con parámetro lambda si n tiene la función de densidad de probabilidad conocida por todos ustedes, ¿no? Es una variable natural de conteo creo que este cuadro se llamaba Simón Poisson o algo así. Poisson así, si le quitan la S, ¿sí? Es veneno en inglés, o es pescado en francés. Con características, la esperanza de n es lambda, la varianza de n es lambda, la función generadora de probabilidades es esta expresión y la generadora de momentos es esta expresión. Estos jóvenes, ¿sí?, hace que la Poisson, que es un modelo muy popular, termine por ser un modelo poco útil en la vida real. Porque lo que dice aquí es que para que uno utilice la Poisson, debe de estar seguro que la media de la variable aleatoria de conteo subyacente y la varianza son iguales. Si no, no puedo utilizar la Poisson. Y desafortunadamente en la vida real, usualmente las variables de conteo son enormemente sobredispersas. Es decir, la varianza es mucho más grande que la media. Entonces, teóricamente, en la vida real, ¿sí?, uno no puede utilizar la Poisson. Pese a la popularidad del mugroso modelo, ¿sí?, esta condición termina por ser una condición enormemente restrictiva. Y los datos reales, datos del área que estamos analizando, datos en muchos lados de conteo, usualmente la varianza es mucho más grande que la media, y entonces este modelito tan popular, tan bonito, tan interesante, deja de tener una utilidad práctica por esa condición. El hecho de que la Poisson tenga media y varianza igual proporciona una fuerte evidencia empírica para determinar si un conjunto particular de frecuencias de reclamaciones sigue esta distribución. Recuerden, aquí estamos utilizando el término frecuencia de reclamaciones como el número de reclamaciones, ¿no? Por eso estamos metiendo variables numéricas enteras. Bastaría calcular la media y la varianza de los datos y ver si estas cantidades son similares. Entonces, en una aplicación real, yo tengo datos de conteo. Pienso en una Poisson y digo, bueno, me acuerdo, ¿verdad?, de mis cursos, sobre todo el de teoría del riesgo. Me acuerdo que para aplicar la Poisson a datos reales necesito que la media y la varianza sean iguales, ¿no? Entonces, tomo mis datos, calculo la varianza
la empírica y la media empírica, y digo, ¿parecen similares? Entonces tengo evidencia empírica. Ojo, evidencia empírica, no evidencia técnica de que mis datos son Poisson. Pero si es enormemente distinto la media y la varianza, pues tengo también evidencia empírica de que parece ser que proponer una Poisson no es como una alternativa necesariamente propia. Ahí está la Poisson, ¿no? Entonces, como ven acá en la de la derecha, si el parámetro de la Poisson es grande, la Poisson tiende a ser simétrica. Ya saben ustedes que la Poisson también converge a una normal. Entonces, una Poisson de parámetro grande, por lo que se ve aquí en la gráfica de la derecha, ¿sí? Debería de converger más rápido a una normal, porque ya es simétrica que una con parámetros pequeños. Binomial negativa. Dice, una distribución que puede usarse, ojo, dijimos ahorita que la Poisson tiene esta complejidad de media y varianza iguales, y que en datos reales es difícil que la varianza y la media sean iguales, y usualmente los datos tienen sobredispersión. Una distribución que puede usarse como alternativa a una Poisson es la binomial negativa. Existen al menos dos razones para considerar esta distribución en lugar de la Poisson. La primera, dice, dado que esta distribución tiene dos parámetros y la Poisson solamente tiene uno, es más flexible en el sentido de la forma que puede adoptar la densidad subyacente, ¿no? Que la Poisson, que únicamente tiene un parámetro lambda. Esta es una, me parece interesante, sí, pero la más interesante es esta. Como su varianza es más grande que su media, y además es una variable de conteo, constituye también una alternativa para modelar datos de conteo sobredispersos, que es exactamente el problema que estamos platicando ahorita con la Poisson. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una variable de conteo con esta condición de que la varianza es mucho más grande o más grande que la media, sí, y me siento triste porque ya no puedo utilizar a mi queridísima Poisson, pues digo, no te sientas triste, carnal. Tienes una distribución que es la binomial negativa, que te puede ayudar para modelar ese tipo de datos. Una forma estándar de concebir esta distribución es una situación de muestreo por cuota. Es interesante, jóvenes, ¿no? El muestreo por cuota es el típico muestreo donde ustedes muestrean alguna cosa hasta que cubren una cuota, ¿no? Por ejemplo, supongan que ustedes son actuarios desempleados y los ponen en una esquina, usualmente alrededor de algún metro para que salga mucha gente, ¿no? Un metro popular, ¿no? Y los ponen con un estantito ahí a que le den la bebida nueva a los sujetos que van saliendo del metro. Entonces, el cuate que los contrata les dice, a ver, fulanito, tú no te mueves de esa esquina hasta que al menos, ojo, al menos 100 sujetos te hayan dicho que les gustó la bebida. Bueno. Entonces uno se pone ahí y empieza a darles la bebida y le preguntas, ¿le gustó la bebida? No, pues no, la neta es que no. No, pues sí, está chida, ¿no? Ay, qué corriente es este güey que está hablando, ¿eh? Dice, este esquema demostrado es típico de investigaciones de mercado en las que se pide a un individuo entrevistar a un número no definido de sujetos, N, hasta que una parte de ellos, M, que es la cuota fija, haya contestado afirmativamente alguna pregunta o haya preferido un producto. Ojo, jóvenes, ¿sí? Esta estructura que estamos viendo es una estructura muy parecida al muestreo binomial. Al final de cuentas, yo voy a tener N sujetos entrevistados y M de ellos que dijeron preferir el producto o estar de acuerdo con alguna pregunta o lo que sea. Si yo no sé qué tipo de muestreo
subyace a estos datos y veo mis datos, podría apostar que tengo una binomial. ¿Sí? Se asume que la probabilidad P de que obtengamos una respuesta afirmativa es la misma para cualquier sujeto. Este esquema es similar al que se modelaría con una binomial, pero mientras en la binomial, ojo, el número de éxitos M es fijo, perdón, es aleatorio, y el número de ensayos N es fijo, en el caso de la binomial negativa sucede exactamente al revés. ¿Cuántos sujetos tienes que entrevistar hasta obtener esta cuota fija? Pues no lo sé, ¿no? Entonces, el número de sujetos aquí, jóvenes, es aleatorio. En la binomial es justamente el número de ensayos que queremos hacer. Y ese número de ensayos está fijo inicialmente. Por supuesto, en la binomial, ¿cuántos de estos ensayos me van a reportar un éxito? Es aleatorio. En la binomial negativa, no. Esta cuota, que es el número de éxitos que quiero observar, es fija. ¿No? Y ojo, jóvenes, claramente no, ojo, las inferencias con una binomial y una binomial negativa son distintas. Entonces, si yo no me doy cuenta que el muestreo se realizó como un muestreo binomial negativo, puedo cometer la torpeza, que no sería una torpeza propiamente, porque nadie me dijo que era un binomial negativo, puedo cometer el error de hacer un análisis a través de una binomial y no de la correspondiente binomial negativa. La función de densidad de esta variable aleatoria es así. Esta es la probabilidad de obtener M éxitos y esta es la probabilidad de obtener un éxito. Entonces, este sería M éxitos como si fuera una binomial y el último tiene que ser, para que se cumpla la condición de tener, perdón, M menos un éxitos como si fuera una binomial y el último tiene que ser necesariamente un éxito para que se cumpla la condición de los M éxitos en K ensayos. Obsérvese que si K es 1, ojo, la binomial negativa se convierte en la geométrica, es decir, la geométrica ni siquiera existe como propia, ¿no? Al igual que en nuestra definición de la densidad geométrica, esa probabilidad de éxito aquí es beta entre 1 más beta, igual que en la geométrica. ¿Por qué? Por la manera de parametrizar y por coincidencia con el área de riesgo, ¿sí? O sea, todas estas cosas son coincidentes con el área de riesgo. Jóvenes, ya les mandó Mónica sí, ya los compartieron, ¿no? Un librito que es el librito ay, ¿cómo se llama este cuadro? El de la SOA, que es, ya se me fue el nombre, pero es un librito que compartimos nosotros mucho, que trae esta notación. Es el libro más popular de teoría del riesgo y de ese libro se saca los exámenes de la SOA. Recuerden, jóvenes, que están ustedes cerca de terminar, ¿no? Tienen que empezar a pensar cómo diablos se van a titular. Y una alternativa puede ser hacer los exámenes de la SOA. Características de la variable aleatoria en cuestión. La esperanza de n es k por beta, la varianza de n es k por beta por 1 más beta, ¿sí? La función generadora de probabilidades es esa expresión y la función generadora de momentos es esta. Entonces, échenle un lente aquí, jóvenes, ¿sí? Claramente, esta es la media. Claramente, beta es un parámetro positivo. Claramente, la varianza es más grande que la media. Esta, la variable que caracterizamos a través de esta distribución, es una variable de conteo. El recorrido de la variable, como ustedes pueden ver, es exactamente el recorrido que puede tener una Poisson. ¿Sí? Entonces, tiene el mismo recorrido que la Poisson. La media es esta, pero la varianza es siempre más grande que la media.
Por eso se utiliza como una alternativa a la Poisson para modelar datos con varianza más grande que la media, conocidos en la literatura estadística como datos sobredispersos, datos de Conte. Ya que beta es mayor que cero, entonces la varianza de la binomial negativa es mayor que su media, razón por la que suele utilizarse como una alternativa al modelo Poisson cuando la varianza cuando la Poisson, es sobredispersa. Y aquí le ponemos mayor. En datos reales, esto usualmente es mucho más grande que la media. Entonces, ya lo dijimos hace unos minutos, ¿no? Tenemos el modelo más popular que es para este tipo de variables que estamos analizando, que es la Poisson, pero en la práctica la Poisson es enormemente restrictiva y no modelo por esta condición de sobredispersión. Ahí está la binomial negativa para algunas colecciones de parámetros, ¿no? Otra vez made in R. Bien, vamos a meter estas distribuciones en una clase de distribuciones. Esto es congruente con teoría del riesgo. Sí, vamos entonces a definir las distribuciones de la clase AB0. Ahora vamos a definir una clase general de distribuciones discretas que será de mucha utilidad para la modelación de frecuencias de reclamaciones. Recuerden que nuestro objetivo, jóvenes, al final es combinar la frecuencia de reclamaciones con el número de reclamaciones. La frecuencia de reclamaciones con los montos de reclamación, que es esencialmente lo que captura una compañía que cubre riesgo, ¿no? ¿Sí? O sea, tiene tanto montos de reclamación como número de reclamaciones y tenemos que hacer un modelo que las junte de alguna manera. La clase AB0, definición 2, dice una distribución de frecuencias PK es miembro de la clase AB0 si existen constantes A y B tales que PK entre PK más 1, es decir, el cociente entre dos probabilidades consecutivas, se puede escribir de esta manera. ¿Sí? Para K igual a 1, 2, hasta 3 y así sucesivamente. Donde A y B son constantes propias de cada distribución. Si esta es una familia, entonces va a agrupar varias distribuciones. Y entonces A y B, esas constantes A y B, van a ser constantes propias del modelo particular que esté metido en esta familia. En la siguiente tabla se muestran los miembros de esta clase con cada uno de los valores de estas constantes y el súper importante valor en cero, que llamamos P0, que no es el que los plancha a ustedes cuando se descuidan. Las distribuciones de la clase AB0. ¿Cuáles son esas distribuciones de la clase AB0, jóvenes? ¿Son exactamente las mismas que acabamos de ver o no? ¿Sí o no? ¿No vimos la binomial Poisson, binomial negativa y geométrica? Sí. Y estas son las constantes para escribirlas como dice la expresión anterior. En la binomial negativa así es A, este es B y esta es la probabilidad en cero, que evidentemente es 1 más P a la N, ¿no? La Poisson, A es 0, B es lambda y P0 es E a la lambda, la binomial negativa y la geométrica. La clase AB0 es una hiperfamilia de distribuciones discretas cuyo miembro son exactamente las distribuciones que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Dice, esta clase provee una forma de encontrar las probabilidades de las distribuciones discretas a través de una forma recursiva y resulta bastante práctica al momento de querer ajustarlas a nuestros datos. Además, podemos escribir la fórmula de manera que quede como una función lineal, es decir, así. Si multiplicamos por K de ambos lados,
Lo que tenemos es que este cociente, que sigue dependiendo esencialmente de estas probabilidades, y esta acá se puede escribir como una función lineal, ¿no? Con esta forma lineal es posible identificar por medio de la pendiente la distribución de probabilidad. Esto es, si la pendiente es igual a 0, entonces claramente se trata de una distribución Poisson. Nótese que A es 0 en la distribución Poisson. Si es negativa, se tratará de una binomial. A ver si es cierto. ¿Sí, no? Esto es positivo y con este signo es negativo, y entonces si la pendiente es negativa, lo que estaremos hablando es que el modelo discreto subyacente a estos datos sería una binomial negativa, perdón, y si es positiva sería una binomial negativa. Concretamente tenemos así, ¿no? Es una línea recta con pendiente negativa. Si es así, la Poisson sería así. Es una línea recta con pendiente 0, y si es la binomial negativa sería así, ¿no? Claramente este es un valor positivo, un número positivo. Y bueno, estos son datos, esto es cómo se comporta la relación, ¿no? Si yo lo hago para unos datos, no voy a obtener una línea horizontal perfecta, voy a tener algo que parezca una línea horizontal. Esta sería la Poisson, esta sería la binomial, y esta sería la binomial negativa. Esta manera de escribir estas cosas como una función lineal, de esta manera, o como una forma recurrente, jóvenes, es una forma muy útil para hacer la simulación de estas variables, ¿no? ¿Eh? O sea, la Poisson la podemos simular de varias maneras, la binomial también, etcétera, etcétera, pero esta es una forma muy interesante, esta forma recursiva, es una forma muy interesante para simular estas variables aleatorias, ¿no? Que iba a ser mi curso, pero me dieron estadística 3 este semestre. Bueno, más bien me pidieron. Esto, distribuciones de la clase AB1, y así sucesivamente hasta a la clase AB infinito, ¿no es cierto? Pues algunas veces las distribuciones de frecuencias anteriores no describen adecuadamente el comportamiento de un conjunto de datos reales. Ni modo. Es decir, lo que dice aquí es, ¿qué crees? Que la clase AB0 no es suficiente para caracterizar estas cosas por alguna razón particular, por alguna bronca particular que pudieran tener los datos. Por ejemplo, porque la distribución elegida no ajusta adecuadamente a la cola de los datos, o porque el miembro elegido en la clase AB0 no captura en alguna parte la forma de la distribución de los datos, ¿no? Un problema adicional, una característica muy particular, ocurre con la cola izquierda de la distribución, en particular con una probabilidad importantísima en coberturas de seguros, que es la probabilidad en cero. Para datos de seguro, la probabilidad en cero denota la probabilidad de que no ocurran reclamaciones en un determinado periodo. Jóvenes, si ustedes fueran el dueño de una compañía de seguros, ¿cómo querrían que fuera esa probabilidad en cero? Díganme, piensen como empresarios. ¿Cómo querrían que fuera esa probabilidad en cero si son el dueño de la compañía? ¿Eh? ¿Ni idea? ¿Cero? ¿Me escuchan? ¿Ya perdí comunicación con ustedes? Por favor, alguien conteste, si es que me escucha. Ah, pues dígame.
¿Cómo querrían que fuera esa probabilidad en cero? Como ustedes son los dueños de la compañía de seguros. Los jóvenes pues les gustaría que fuera altísima, ¿no? ¿Qué más querría un dueño de una compañía de seguros que esa probabilidad de nadie me reclamó fuera uno? Pues le sería maravilloso, diría, mira qué chulada de cobertura de seguros, ¿no? O sea, entró la lanita propia de las pólizas de seguro, sí, pero nadie me reclamó, pura utilidad. ¿Qué querría uno como sujeto? Pues que los cuates pagaran, ¿no? Entonces que esa probabilidad fuera cero, ¿no? Dice, en situaciones donde la ocurrencia de pérdida es baja, ¿sí? La probabilidad en cero toma un valor grande. Entonces probablemente no tendríamos un modelo para caracterizar esta variable discreta que retomara, que pudiera alcanzar esa probabilidad grande en cero. Eso podría ocurrir, ¿no? Por lo que hay que prestar especial atención sobre el ajuste en este punto. En contraste, dice, existen situaciones en las que la probabilidad de no sufrir pérdidas en un periodo determinado es prácticamente cero, ¿no? Supongan que ustedes son dueños de una flotilla de autos, por ejemplo, repartidores de alguna marca comercial muy importante, ¿no? Evidentemente, esas marcas comerciales tienen un seguro colectivo para todas las unidades que se dedican a la repartición de este producto. Díganme, jóvenes, por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que no hubiera ningún accidente de una flotilla grande de camiones de repartidores en un año? ¿Cuál sería esa probabilidad? De que no haya ningún incidente. Pues cero, ¿no? Pues sí, ¿no? Uno diría sí o sí, tiene que haber por lo menos uno. ¿Sí? Entonces, el modelo de probabilidad que elijamos difícilmente va a dar un cero en cero, porque el cero es parte del recorrido de la variable y tiene una probabilidad distinta de cero asignada. Entonces, en este caso, ¿sí? Esa probabilidad observada sería más grande que cualquier probabilidad que puede asignar un modelo. Entonces, en la primera situación podríamos tener que el modelo se queda corto en la estimación de la probabilidad en cero. Y en la segunda, el modelo, ¿sí? Está por arriba de la probabilidad natural en cero, que, dada la cobertura de una flotilla grande, pues tendría que ser cero. Es decir, la probabilidad de que no ocurra ningún percance en un periodo, por ejemplo, de un mes o de un año, lo que sea, ¿sí? Debería de ser cero. En ambos casos, nosotros tendríamos que modificar el valor natural que toma el modelo elegido para estimar la probabilidad en cero. Y de ahí viene este modelito llamado AB1, ¿no? Dice, es fácil hacer un ajuste a la probabilidad en cero de los modelos que componen la clase AB0 para considerar estas situaciones. La clase AB1, dice, es la familia de distribuciones que satisface la fórmula recursiva, igual que la clase AB0, jóvenes, pero nótese que en lugar de iniciar en K igual a 1, inicia en K igual a 2. Es decir, no tengo P0. P0 es la parte de este modelo que voy a definir de acuerdo a las características que mencionamos arriba. La única diferencia con la anterior es que esta inicia en P1 y no en P0. Identificamos dos tipos de estas distribuciones, es decir, dos maneras de definir P0 que concuerden con las dos que acabamos de mencionar. Truncada en cero o cero truncate. No sé, ¿alguien de ustedes vio en algún curso de estadística o les mencionaron la distribución? Ah, no, olviden. Truncada en cero. Truncada en cero, vamos a forzar
a que la probabilidad en cero sea cero. Es decir, como si estuviéramos modelando esta condición de una flotilla muy grande, ¿no? O un número de sujetos en cobertura. Por ejemplo, ustedes jóvenes, ¿no? Si la UNAM tiene un seguro colectivo para todos ustedes, entonces sí o sí, en el periodo de cobertura, que a lo mejor es anual, sí o sí va a haber una reclamación. Ya sabemos que ustedes jóvenes son sanos y fuertes y se cuidan y bla, bla, bla. Pero cuando hablamos de los 300 y feria miles de sujetos que componen la UNAM, ¿no? Si todos están, estudiantes, perdón, que componen la UNAM, si todos están metidos en este seguro colectivo, seguramente algunas reclamaciones habrá. No son muchas, pero habrá algunas, ¿no? Igual una flotilla grande, igual la cobertura de seguros colectiva de una empresa, ¿no? Eso es algo típico, ¿no? Una empresa no contrata seguro por sujeto, usualmente contrata un seguro colectivo porque seguramente les dan algunas prebendas para que lo hagan, ¿no? Claro que la prima colectiva pues es grande, ¿no? O bien modificada en cero, donde nosotros definimos esta decimos, yo creo que esa probabilidad en cero debería ser cero por las condiciones ya exhibidas. Esta probabilidad en cero en la otra cuestión debería de ser tal porque, no sé, la frecuencia observada en cero o porque típicamente esa probabilidad en cero ha sido tanto en años de cobertura que tiene esta póliza o lo que me digan. Lo único que sabemos es que de la probabilidad en cero que asignaría un modelo, nosotros estamos haciendo modificaciones. Una se llama truncada en cero y otra se llama modificada en cero. ¿Sí? Entonces, claro que lo que estamos haciendo es modificar un poquito a nuestra voluntad el valor asignado a las probabilidades para el valor nulo de la variable aleatoria en cuestión. Estas modificaciones deben responder a un problema particular, a lo que estemos observando y modelando de forma particular. Una distribución de la clase AB1 tiene la misma forma que su correspondiente, como ya vimos, de la clase AB0, en el sentido que sus probabilidades son las mismas, salvo una constante de proporcionalidad. ¿Sí? Están relacionadas de tal manera que una de ellas es exactamente igual a la otra, salvo una constante general. Relación entre estas dos clases. No, eso la vemos, la desarrollamos y vemos esta relación que es pelín irrelevante, pero la vamos a ver, ¿no? Cómo se relacionan las probabilidades de la clase AB0 con las probabilidades de la clase AB1, ¿no? O sea, sí lo vamos a hacer, pero si a mí alguien me dice que esto es súper importante ver esta relación, yo diría que no. ¿Sí? Pero el Kleinbaum, no, pero en el libro de Klugman, ¿no? ¿Ya compartimos ese libro con ustedes o no? ¿Sí o no? El libro de Klugman se llama Loss Model. ¿Ya se los pasamos o no se lo hemos pasado? Contéstenme, por favor, ¿no? Bien. Entonces hay que... Y toda esta notación que estamos utilizando es del libro de Klugman de Loss Model, para que lo tengan ahí como referencia y vean cómo lo define Klugman. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el próximo miércoles. Y recuerden que el jueves inicia... ¿Qué inicia el jueves, jóvenes? Una importante liga inicia el jueves. ¿Cuál es esa liga que inicia el jueves? Inicia, sí, la del fútbol americano, pero particularmente, ¿qué liga es? La NFL, jóvenes. Muy bien. Los veo el próximo miércoles. Mil gracias por su atención.